Bueno, muchas gracias, Román. Para mí es un enorme placer estar aquí con todos vosotros. Dar gracias a la organización por hacer este evento tan interesante todos los años. Yo creo que es de las mejores conferencias que hay en el mundo, sin exagerar, puesto que además de hacernos juntarnos todos los que nos gusta y somos apasionados de la seguridad, pues también el contenido de las charlas pues, son muy interesantes. Entonces, yo lo que voy a contar hoy rápidamente es un poco el escenario que estoy intentando monitorizar de hace unos meses, que son las extorsiones que están ocurriendo hoy en día mediante denegaciones de servicio distribuidas. Es algo que en España todavía no está pasando mucho, pero es algo que, por ejemplo, en países como Alemania y sobre todo como Rusia y antiguos países de la Unión Soviética, está ocurriendo cada vez más. Al final, el objetivo de este tipo de extorsiones es sacar dinero fácil contra empresas pequeñas, pymes, pequeñas y medianas empresas, pidiendo pues, entre 1.000 y 10.000 euros para poder amenazarles y, si no pagan, pues poder hacer un ataque de denegación de servicio distribuido. Entonces, todo esto se basa en lo que es una extorsión. Si miramos un poco la definición de la extorsión, yo creo que hoy en día a todos nos suena, ¿no?, con todos estos temas de Urdangarín, Diego Torres, Bárcenas, pues al final todo tiene que ver algo con la extorsión. Al final es esa forma de intentar obligar a alguien que nos dé dinero o intentar hacer que haga algo que queremos, amenazándole con algún tipo de violencia o no violencia, ya sea física o no física. De hecho, está tipificado en el Código Penal, creo que es el artículo 245, el tema de la extorsión, con lo cual es claramente ilegal. Pero, como siempre en Internet, pues todo se diluye, es difícil saber quién está. Como veremos, los métodos de pago son los típicos de casos de fraude, pues Western Union, MoneyGram, WebMoney, es decir, métodos de pago que son más difíciles de rastrear que si fuera un pago con tarjeta o una simple transferencia bancaria. Entonces, básicamente, cuando una pequeña empresa, sufre un tipo de esta extorsión, recibe un correo, bueno, esto es parecido, ¿no?, al mensaje que podría recibir de que si no les paga 3.000 euros, 4.000 euros, 5.000 euros, algunas veces 10.000 euros, van a realizar una serie de ataques de denegación de servicio distribuida durante un día, 2 días, semanas incluso, hasta que paguen. Con lo cual, para empresas pequeñas, pues que necesitan para su negocio estar en Internet, por supuesto es un gran daño y le hace perder muchas pérdidas económicas. Imaginaos una pequeña empresa que vende jamones por Internet, pues que esté una semana fuera de Internet, pues puede perder bastante dinero de las ventas que pueda hacer. Entonces, por ejemplo, hay muchos casos reales. Este para mí es el más interesante, donde una empresa que es una especie de billetera o cartera virtual de bitcoins sufrió una de estas extorsiones, recibió grandes ataques porque se negó a pagar. Lo que les pedían eran 1.000 bitcoins. Como sabéis, ahora el bitcoin pues está subiendo un montón. Pues en este caso pedían 1.000 bitcoins de recompensa, es decir, si no pagaban estos 1.000 bitcoins, pues realmente empezaban a hacer ataques. De hecho, esta empresa, este es el mensaje que recibió, este es el mensaje real, donde decía que el servicio está claramente bajo el control de los atacantes y hasta que no mandaran esos 1.000 bitcoins a la siguiente cuenta de bitcoins, pues no iban a seguir realizando ataques durante, creo que eran cerca de 10 días. De hecho, estuvieron varios días fuera de Internet. Entonces, el tipo de ataques que estas empresas reciben son ataques generalmente muy voluminosos en tráfico, no son complejos técnicamente. Veremos luego que son ataques antiguos, son antiguos simples, no son ataques que pensamos en debilidades del protocolo HTTP o debilidades de servidores Apache o el del Nginx o de Internet Information Server. Es decir, son ataques voluminosos, de mucho tráfico, generalmente por tener un montón de máquinas infectadas que están realizando el ataque contra este objetivo. Todas las empresas que están sufriendo estos ataques son de todo tipo. Estos son empresas reales que están monitorizando, pues son empresas que se venden billetes de avión, empresas de inmobiliarias que venden y compran y alquilan casas, empresas de agencias de viajes, pues por ejemplo van a ir a la Costa del Sol, empresas también de venta de coches, empresas también bancos, que son pequeños bancos de las zonas soviéticas, sistemas de anuncios, noticias, incluso páginas de, pues en este caso, por ejemplo, de neumáticos, venta de neumáticos, de coches, otros foros que pueden ser rivales, tipo páginas también que vendan cualquier tipo de electrodomésticos, abogados, de pequeñas pymes de abogados, pequeñas hospitales o clínicas, cualquier sitio donde realmente necesite Internet para sobrevivir. Ya vemos aquí incluso páginas de venta de videojuegos online, más bancos, juegos de póker online. Al final los juegos online están muy afectados. La página de Kaspersky también fue atacada por este tipo de ataques, otros rivales que ofrecen este servicio, o incluso páginas, de aquí parece, como de anuncios sexys, ¿no?, que me pareció gracioso.
Entonces, son páginas que realmente necesitan Internet para sobrevivir y lo que utilizan siempre son estos ataques, sobre todo contra lo que hemos visto, páginas que pueden ser, sobre todo hay muchas páginas de pornografía que pues, necesitan Internet para subsistir, para poder vender las cuentas, farmacias, foros, sobre todo muchos foros de hacking, podemos decir, que pues, entre rivales se atacan unos a los otros, es algo muy antiguo, desde hace muchos años se atacan generalmente los foros mediante nación de servicio distribuida para hacer que, como es un foro no está activo, todos los usuarios de ese foro vayan al otro foro y conseguir así más usuarios. Páginas de joyas, de loterías, también bastante, lotería online, viajes, juego online también suelen ser las más perjudicadas porque les hacen mucho daño. Y cualquier tipo de pyme que realmente pudiera ser afectada por estar fuera de Internet. No pensemos en grandes bancos o en grandes empresas, sino pequeñas y medianas empresas. Entonces, yo, viendo un poco el modus operandi de estos grupos, empecé a monitorizar dos grupos, uno que atentaba contra entidades alemanas y otro que atentaba contra entidades rusas, sobre todo. El de las entidades alemanas hace como 2 meses desapareció, porque parece ser que la persona que estaba detrás de los ataques era un alemán que vivía en Bangkok y fue arrestado, entonces paró un poco todo lo que estaban haciendo. Pero en el caso del grupo ruso han seguido haciendo todos estos ataques y he podido ir monitorizando pues, qué tipo de ataques realizaban, a qué empresas lo realizaban y cuáles eran los objetivos, el tiempo de vida medio de un ataque, etcétera. Entonces, un poco para ver las estadísticas, más o menos, he estado 4 meses monitorizando este grupo ruso, podemos decir, monitorizando un total de 96 paneles de control. Ahora veremos un poco el malware que utilizaban los paneles de control. La vida media de un panel de control era unos 23 días. Generalmente, pues algunos duran pocos días, otros muchos días, pero a veces estaban en máquinas comprometidas, a veces estaban en bulletproof hostings. Dependía un poco, quizás, de la persona que estaba alojando todos estos tipos de paneles de control. En total, las URLs que fueron atacadas fueron 3.354, que es un montón, en 4 meses. Para que veamos un poco la magnitud, y esto solo es un grupo, es decir, hay muchos más grupos que se dedican a estos ataques. Y ahí aparecen un poco los puertos atacados. Generalmente era el puerto 80, casi en el 90 y pico % de los casos, pero muchas veces también aparecían pues, ataques al puerto 22, o sea, denegación de servicio al puerto 22, al puerto 53 del DNS, al puerto 110 de POP3 o al 143 de IMAP, es decir, cualquier otro tipo de puerto que esté visible en Internet, también al 3306 de MySQL, a veces incluso a todos los de un host, dependía mucho, pero generalmente casi todos los ataques eran al puerto 80 HTTP. También, aparte de igual lanzar un ataque contra un dominio o una IP, porque a veces eran dominios o a veces eran IPs, también realizaban ataques contra una página web concreta. Generalmente eso eran ataques, yo he visto que eran ataques de tipo político, donde igual un sitio de noticias había publicado una noticia con la cual pues, la persona que había lanzado el ataque no estaba de acuerdo y lo que hacían eran ataques de nación de servicio con HTTP-GET contra esa URL en concreto. Otras veces también, alguna vez, pero pocas, lo que hacían eran búsquedas en los buscadores de una página para intentar un poco balancear lo que es un ataque volumétrico de peticiones HTTP con un ataque un poco ya del servidor de hacer consultas pesadas en el buscador. Pero eso es muy pocas veces, generalmente eran todo mucho más simple. También si miramos el tipo de empresas y de dominios que habían sido atacados, casi todos de este grupo ruso, como es normal, fueron contra entidades rusas, unas pocas contra países extraños, por ejemplo, en Checoslovaquia había algunos ataques, en Bielorrusia también ha habido otros ataques, y luego en .com pues había bastantes, pero casi todos eran también de Rusia o relacionados con Rusia, Kazajistán, etcétera. Es decir, casi todos los países relacionados cercanos de Rusia. También alguno alemán, pero muy pocos. Es decir, este grupo ruso estaba centrado 100% en atacar o extorsionar a empresas rusas. El malware que utilizaban es uno bastante conocido, que tiene varios nombres según ha ido evolucionando en el tiempo. Pues más o menos en 2009 apareció Ruskill. De hecho, si leéis el blog de Brian Krebs, pues ha tenido varios ataques de Ruskill, incluso de Dirtjumper, que es la siguiente evolución de este malware. Y también otros, bueno, por ejemplo, nuestros amigos malagueños de Virus Total también lo han sufrido en sus carnes. Y muchas otras grandes webs también han sufrido ataques de Ruskill o Dirtjumper o incluso Pandora, que es la última versión. Entonces, básicamente, desde 2009 es la primera vez que se detectó un malware de Ruskill. Ha ido evolucionando, aunque la evolución ha sido muy sencilla, es decir, no ha sido grandes evoluciones como va a poder tener, por ejemplo, Zeus, ¿no? Con el paso igual a versiones más modernas, sino en este caso eran pequeñas modificaciones de la forma de ataque
y pequeñas modificaciones de la forma de comunicar las máquinas infectadas con el panel de control. Entonces, también a partir de julio de 2011 ya se empezó a ver que no solo se vendía lo que es el builder para crear tu propio malware de Ruskill o Disjumper, sino también se ofrecía ya como modo servicio, que es lo que siempre hemos comentado, ¿no?, del malware as a service, en este caso con la forma de intentar pues, realizar ataques de naciones de servicio distribuidas para que no tengamos que saber cómo instalar o infectar máquinas, sino que simplemente pagamos $20 y durante una hora pues, nos atacan a la web que nosotros deseemos. O sea, es muy fácil, incluso luego la forma de pago siempre es bastante anónima. Y luego en abril de 2012 aparecieron también la última versión que se llama Pandora y una serie de spin-offs, podemos decir, del propio código de Ruskill, que es el dbotnet. También son muy parecidas a las que hemos visto y cambian algunos ataques, pero básicamente es bastante parecido en todo. Entonces, Disjumper o Ruskill o Pandora, como queramos llamarlo, es un malware sencillo, pero a la vez muy efectivo a la hora de hacer denegaciones de servicio distribuidas. El autor es una persona de origen ruso que se llama Sokol, ese es su nick, se mueve por unos foros, bueno, ahora alguno de estos foros está baneado, sobre todo estaba en Softwall y en Damage Lab, y tiene como un manager que es Schiller, que es el que le hace todas las ventas y compras de su malware que está creando. Es decir, Sokol es simplemente un desarrollador, no está interesado en la venta, sino que utiliza a Schiller para hacer la venta de su código. Y luego hay terceros que utilizan ya máquinas infectadas con Disjumper o Ruskill para venderlo como servicio, que son ya un grupo más avanzado. Entonces, el precio, desde las versiones iniciales de Ruskill, que vale unos $150, a las versiones últimas de Pandora, que son cerca de $1000, pues es más o menos el mismo, pero también ha habido varios leaks de la última versión de Disjumper y la de Pandora, con lo cual, una vez que ha habido leaks, pues como en el caso de que hubo pues, también en Zeus, ¿no?, que se hubo el leak del código fuente, pues ya cualquiera puede hacer su modificación y construirse el malware a su medida sin pagar. Generalmente, tanto Ruskill como Disjumper utilizan lo típico de un malware, es decir, utilizan un builder de Win32 para en Windows crear el malware que nosotros deseemos, y luego tiene un panel de control también muy típico que utiliza PHP y MySQL. Muy sencillo, no es nada avanzado, pero también, como he comentado, efectivo. El vector de infección para infectar las máquinas con Ruskill, Disjumper o Pandora es también muy parecido a lo de siempre. Se utilizan infection kits. Con Black Hole se están viendo bastantes campañas que al final lo que te infecta no es un Citadel, por ejemplo, ¿no?, que está de moda, sino que te infecta un Disjumper. También con spam también se está infectando y sobre todo también con el tema de los fake downloads, pues, por ejemplo, de que nos mandan un correo de si queremos ver el último vídeo de Angelina Jolie y nos falta un códec para instalarlo. Al pinchar a bajarnos el códec, pues nos estamos bajando el Disjumper. Y también con los pay per install, es decir, la gente de estos grupos paga a personas que tienen ya máquinas infectadas para que instalen el Disjumper en sus máquinas, que es un negocio también muy interesante. La infección del sistema es muy sencilla también, no se oculta, es decir, no utiliza ningún rootkit, no utiliza ningún hook especial, sino que se instala como servicio o se instala también, es la otra versión, como en el WinLogon para ejecutarse en el inicio. Y tiene capacidades también muy interesantes, como puede ser soporte IPv6, aunque todavía yo no he visto ningún ataque de acción de servicio en IPv6, pero espero que dentro de poco lo podamos ver. Máquinas virtuales, es decir, detecta si está corriendo en un VMware o en cualquier tipo de sandbox. Anti-debug y infección por USB para intentar propagarse en otros tipos de máquinas. Es decir, es algo que hasta aquí no parece nada interesante. Tiene un fallo, entre comillas, es que la comunicación entre las máquinas infectadas y el panel de control es muy sencilla, va sin cifrar y es posible monitorizar los paneles de control, que es lo que está haciendo yo para monitorizar esos 96 paneles de control. Es decir, hacer una petición especial al panel de control, un post con una variable K, la variable K tenía que ser un número, recibías los comandos que estaba enviando a las máquinas infectadas. Entonces, el típico línea que recibían las máquinas infectadas es la que aparece ahí, es decir, aparecía primero una especie de número, una barra, otro número, otra barra, un número y la URL a atacar. Entonces, esto es lo que reciben las máquinas infectadas para empezar ataques o parar ataques de denegación de servicio distribuido. Entonces, básicamente, yo me hice un script para hacer consultas cada 5 minutos a todos estos 96 paneles de control, según iban muriendo o iba descubriendo nuevos, y así podía descargarme cuáles eran las órdenes que estaban siendo ejecutadas en las máquinas infectadas. Entonces, el primer número es el comando a ejecutar. El segundo número es el número de hilos en paralelo de conexiones para realizar el ataque de denegación de servicio. Y el tercer número es el tiempo que va a esperar en pedir nuevas órdenes del panel de control. O sea, sabéis que es bastante sencillo. Y luego aparece la URL que vamos a atacar.
Muchas veces cuando no era el puerto 80, pues aparece la URL, dos puntos, pues 22, si queríamos atacar el puerto SSH. Los comandos también son bastante autodescriptivos. Siempre hemos visto que ponía 0,1. Si antes pone un 0 es que inicia un ataque, si es un 1 es que para un ataque. Y luego el segundo número es el tipo de ataque que realiza. Pues generalmente de ataques tipo HTTP GET, que son los más comunes, es decir, hacer muchos GETs de forma masiva. Imaginaos cada máquina 300 hilos haciendo GETs contra un servidor web, y eso multiplicado por 1.000 máquinas, 5.000, 10.000 máquinas que tenemos infectadas, pues al final consiguen tener su éxito. Tenían también ataques más avanzados, sobre todo con POST, jugando con el POST, para enviar POST con tamaños muy grandes, también para intentar consumir el número de conexiones simultáneas de los servidores web, que según cómo estén configurados podrán soportarlo o no. Y algún comando más para intentar hacer combinación de ataques. Es decir, de hecho, la mayoría de los ataques que he visto se utilizaban combinaciones de ataques. Y primero se lanzaba igual durante 2 horas un HTTP GET, luego se cambiaba a un HTTP POST, luego se volvía al GET. Es decir, se hacía bastante combinación de ataques, no solo se hacía un único, generalmente. En el caso de Pandora, la nueva versión, ha cambiado un poco los ataques, pero también son muy parecidos. Ha añadido también un ataque que las anteriores no tenía, que era con un socket directamente. Antes todo era HTTP, ahora se permite abrir un socket y lanzar conexiones concurrentes contra ese socket. Y luego hay una opción también que se llama la de MaxFloat, que es de hecho la que se ha utilizado, por ejemplo, con lo de Brian Krebs y en otras webs grandes, donde se hacen posts también de tamaño masivo, de forma concurrente, muchos hilos a la vez, muchas máquinas a la vez, con lo cual también cargan no solo el ancho de banda, sino también la capacidad del servidor. Haciendo estadísticas de los ataques que he estado viendo, los más utilizados siempre ha sido el número 1, con pues casi más del 60% casi, donde es el ataque HTTP-GET, ya vemos que es algo más sencillo, y luego el ataque número 4, que era el que utilizaba también ataques tipo POST, con HTTP-POST, pues también se ha utilizado bastante. Pero ya digo que siempre se combinaban ambos. Se combinaba primero uno, se paraba, se empezaba otro, siempre viendo a ver cómo evolucionaban los servicios que había detrás. Además, se utilizaba para intentar ser un poco más oculto, entre comillas, se aleatorizan tanto el referrer como el user agent. Es decir, cada petición que hacía el servidor que está atacando cambia el user agent. Por ejemplo, este es un extracto de los user agent que tiene el malware embebido, pero tiene cerca de 400. Entonces va cambiando el user agent para que no aparezcan los logs, que es el mismo que lo está atacando, y también va cambiando el referrer, generalmente con nombres aleatorios de dominios, para también que parezca que es diferente. En este caso, pues tampoco veo mucho la utilidad de cambiar el user agent y el referrer, como mucho por si alguien a nivel de proxy pues está bloqueando por user agent o está bloqueando por referrer, pero generalmente son medidas que no suelen ser muy efectivas. Pero este caso DJumper es capaz de hacer eso, puede cambiar en cada petición, cambia el referrer y cambia el user agent. El panel de control ha también evolucionado mucho desde los inicios. Esta es la primera versión de DJumper, muy sencilla. A poco ha ido evolucionando, pero ya vemos que no ha cambiado mucho. Ha cambiado los colores, cambia un poco también los CSS, cambia un poco el tipo de ataques, pero al final es de los paneles de control más sencillos que yo me he encontrado. Para almacenar las peticiones o los comandos que va a enviar a las máquinas infectadas, lo guarda todo en un fichero que se llama img.gif, que realmente no es un GIF, sino es un fichero de texto. Y entonces las máquinas infectadas, cuando hacen petición a un PHP para recibir los comandos, ese PHP simplemente lee el GIF y devuelve el contenido del GIF. Con lo cual, bueno, ya veis que ni siquiera accede a la base de datos para almacenar los comandos, sino que todo se guarda en un fichero de texto en el file system. Sí que guarda también por cada máquina infectada cuándo ha sido la última vez que ha aparecido, para tener estadísticas pues, de cuántas máquinas tenemos en nuestra botnet, de qué países son, utilizando geolocalización, cosas muy típicas de los paneles de control. Entonces, también ha habido de estas últimas versiones, por ejemplo, la de botnet, y nos fijamos que cambian los logos, cambian las imágenes, los CSS, pero realmente todo está exactamente igual. Las funciones son las mismas, los comandos son los mismos, la forma de interactuar. Lo único que han cambiado, por ejemplo, que ya al pedir las órdenes, ya ese variable k que he comentado, ya no es un número, sino que sí que se comprueba que realmente es algo especial, no es un número cualquiera. Pero realmente todas las versiones que están apareciendo, por ejemplo, incluso la última, la de Pandora, no es una evolución, pero son evoluciones muy sencillas. Yo realmente no lo veo que sea un salto cualitativo en el código. También, como he comentado, hubo un leak del builder de DirtJumper, con lo cual todo el mundo hoy en día ya puede hacer
versiones de DirsJumper, o sea, binarios que nosotros deseemos. Este leak apareció en un foro, de repente se expandió en muchos sitios y ahora está en RapidShare, está en muchos sitios podemos bajarnos este leak del builder y el panel de control, aunque también yo cuando me lo he bajado de algunos sitios, pues digamos que venía con regalo, ¿no? También, no solo el leak, sino que también te infectabas y no solo podías infectar máquinas, sino que todo lo que hicieras te lo iba a robar un tercero. O sea, lo típico también que pasa cuando nos bajamos algo. Pero todo esto era un grupo ruso avanzado. Yo sí que vi que tenían muchos dominios, Bulletproof Hosting, comprometían máquinas para almacenar los paneles de control, pero la forma también de anunciarse era los típicos foros, pero también lo que he visto es que ha ido cambiando también la forma de anunciarse. De hecho, por ejemplo, el vídeo que vamos a ver ahora, a ver si se escucha un poco por aquí. So you're here for one reason, and that reason is because you need your business competitors, rivals, haters, or whatever the reason is, or who they are to go down. Well, you, my friend, you've came to the right place. If you want your business competitors to go down, well, they can. If you want your rivals to go offline, well, they will. Not only that, we're providing a short-term to long-term DDoS service or scheduled attack, starting $5 per hour for small personal websites to $10 to $50 per hour for huge DDoS protected websites. Prices may depend on how huge the website is or how protected it is. With 4 years of DDoSing experience and several years of studying on DDoS protection, you cannot go wrong. Well, what I'm saying is we are capable of handling the sites for days, weeks, months. Just email us at gwapo@hackforums.net or add us on Messenger. We are almost 24/7 online to serve your needs. You can catch us here too. Skype, username GWAPOOO. Or at Yahoo, username GWAPOLOGISTHF. Es bastante completo. GWAPO1182 at live.com. We only accept secure and anonymous types of payment. Best and safe for the both of us, such as Liberty Reserve, MoneyPack, and Bitcoins. We are looking forward to serving you. Bueno, como podéis ver, realmente es algo más marketingiano, sí que es más atractivo de contratar que los típicos foros, ¿no?, en ruso que pone ahí no entiendes nada. En este caso, por ejemplo, esta persona no es del grupo ruso que estamos utilizando, pero me la encontré en varios sitios. De hecho, utiliza DirsJumper, utiliza luego otros tipos de malware para que se comunican por canales IRC para lanzar los ataques, no son vía HTTP. Pero sí que me parece interesante el Guapo. El Guapo es un filipino, de hecho, es de Filipinas y tiene un pequeño grupo de personas que le ayudan. Generalmente son personas, pues, por lo que he visto yo, personas jóvenes de 15 a 20 años que se dedican a administrar las máquinas infectadas, a lanzar los ataques, a intentar infectar más. Y sí que tiene un pequeño negocio con él y sí que en principio compite con este grupo ruso porque al final ofrece los servicios de navegación de servicio distribuida. De hecho, es bastante bien aceptado en la comunidad. Si os fijáis en los mensajes que aparecen en los foros, pues siempre dicen que el Guapo es un tío de fiar, que si quieres gastarte $20.000 en una navegación de servicio, contrates al Guapo, no contrates a otro. Es decir, es una persona que, aunque se le ve como una especie de extraño, pero realmente en los foros todo el mundo dice que realmente es de fiar, que si le pagas te hace el ataque, porque como siempre en estos foros, pues realmente hay mucha gente que intenta engañar a todos. Es decir, yo puedo pagar ahora $1.000 para atacar a la página web de mi competidor, pero al que le he pagado se lo queda y a ver a quién reclamamos, ¿no? Entonces, en este caso el Guapo es un tío de fiar y si queréis contratarle, pues ya sabéis dónde está, si os interesa. Entonces, también, dentro de todos estos foros donde se vende, se compran estos servicios, aquí vemos, por ejemplo, una petición. Estas peticiones son típicas, vemos cómo contesta el Guapo rápidamente. La gente dice, oye, quiero probar mi nueva configuración de mi firewall. Esta es mi IP, atácame. Claramente esa IP no es suya. Esa IP igual es la de, ¿no?, su enemigo, el foro de su enemigo, del que le quitó la novia o lo que fuera.
Entonces, el guapo, si nos fijamos en las horas, le envió el mensaje a las 4:53 y el guapo contestó a las 4:57. O sea, realmente tiene un servicio bastante personalizado y probó el servicio contra esta persona. De hecho, el guapo ofrece este servicio igual durante 5 o 10 minutos para que veas la potencia, ¿no? Y que digas, joder, pues sí, pues esto funciona, voy a contratarlo. Entonces, esto es lo que hace tanto el guapo como este grupo ruso que estamos utilizando, como otros, hacen eso. Primero te hacen una especie de test para ver. Ellos también miran a ver qué tipo de web es. Es decir, si decimos, vamos a atacar la página de, no sé, del Banco Santander o BBVA, pues ellos verán que estará protegida y que realmente será complicado. Igual dicen, pues esto no te lo acepto porque no voy a poder tirarlo. Pero, en cambio, si ven que es una página que es fácil de tirar, pues sí que verán que rápidamente pues van a cobrar por ello y lo realizarán. Entonces, estos servicios que se ofrecen en Internet, pues hay muchos de ellos, este que he comentado del guapo, del vídeo, pero hay muchos otros más que te ofrecen diferentes características. Todos ellos, tanto los del grupo ruso como los de los alemanes que he comentado, como estos que estaban apareciendo ahora, son muy parecidos. Es decir, suelen cobrar entre $5 por hora de ataque, que es algo bastante asequible. Si contratas igual durante una semana, te suelen hacer descuentos bastante agresivos, del 20%, del 30%, para que sea más atractivo contratarles. Y todos ellos se basan también en lo mismo, es decir, te hacen esa prueba de test, tú compruebas que realmente funcionan, les pagas por WebMoney, por MoneyPack, por Western Union, por MoneyGram, es decir, por Bitcoins. Y una vez que les pagas, pues ellos, si son de fiar, pues realizan el ataque y tú puedes comprobar realmente que está funcionando el ataque. Entonces, hay muchos de ellos, de todos los colores, hay desde el vídeo del guapo a texto normal, donde básicamente te cuentan lo que pueden hacer. Y también hay algunos otros que intentan ir un paso más allá, porque también a la hora de protegerse todas estas pequeñas y medianas empresas, realmente no hay una medida de protección potente, es decir, porque sí, las grandes empresas pues se protegen con servicios de anticriminación de servicio, como el de Telefónica, ¿no?, por ejemplo. Pero realmente las pequeñas y medianas empresas no pueden soportar igual pagar uno de estos servicios. Entonces, muchas de ellas utilizan el servicio de Cloudflare. ¿Alguno conocéis Cloudflare? Pues bueno, Cloudflare, sí, de hecho tu web está con Cloudflare, ¿he visto? Cloudflare es un servicio que tiene una versión gratuita, luego una versión de pago de $20 al mes o $30 al mes, que te protege ellos dicen que te protegen de denegaciones distribuidas y de ataques tipo cross-site scripting, SQL injection, etcétera, aunque hace poco salió un estudio y realmente no te protegía mucho, pero sí de denegaciones de servicios sí que te protege. Al final es una especie de ponerse en medio y ellos ven qué tráfico es bueno y qué tráfico es malo y entonces dejan pasar solo el tráfico bueno a tu web original. Entonces, estos servicios, algunas de estas pymes sí que contratan estos servicios, con lo cual digamos que Cloudflare les para el ataque, porque Cloudflare al final lo que hace es, pues cuando alguien hace una petición HTTP, ellos se ponen en medio y tienen un JavaScript que te pide hacer una operación matemática y como todas estas herramientas de scripts, etcétera, digamos que son tontas y no miran JavaScript o no ejecutan el JavaScript y no mandan el resultado correcto de JavaScript, pues ellos saben que son automatizados y los bloquean. Básicamente hacen ese tipo de cosas. Entonces, lo que ha aparecido hoy en día también es malware, que sí que entonces, cuando se conecta a una página que está protegida por Cloudflare, lo que hace es leer el JavaScript, buscar cuál es la operación matemática que les pide, lo computan y le envían el resultado de forma correcta, con lo cual ya pueden acceder al sitio real. Entonces, este tipo de servicios, por ejemplo, en este caso, me encontré que este servicio sí que lo ofrecía, si nos fijamos abajo, ofrecía cosas como más avanzadas, como un resolver de Skype, es decir, si quieres atacar a un amigo tuyo que está en Skype, te intenta buscar cuál es la IP de esa persona para poder atacarle. Cloudflare también resolver para ver cuál es la IP real que está detrás de ese dominio protegido por Cloudflare. De hecho, también con Cloudflare hay fallos muy sencillos de explotar, es decir, por ejemplo, yo generalmente mi página la puedo proteger www.mipagina.com con Cloudflare, pero igual se me olvida que ftp.mipagina.com apunta a la IP real, con lo cual cualquier atacante puede ver la IP real y lanzar ataque contra la IP directamente. Entonces, este tipo de cosas también hacen este tipo de malware y las personas que están detrás. Entonces, siempre los servicios muy sencillos, cerca de $5 a la hora más o menos, la forma de pago es también muy parecida. Y el problema que tenemos hoy en día es que no solo está el grupo de los rusos, el guapo, etcétera, sino que hay infinidad de paneles de control de todos los colores, de todas las formas posibles, muchos hechos en Delphi, otros en C, otros son cutres, otros son buenos, que están siendo utilizados por grupos en Internet para realizar estas extorsiones. Como nos podemos fijar,
pues hay de todos los colores, se utilizan para, sobre todo, atacar a tus rivales, pero también para extorsionar a las webs. Muchos colores, formas, hay infinidad. O sea, aquí estoy poniendo unos pocos, pero hay para dar y tomar. Si nos metemos en cualquier foro donde se intercambian estas herramientas y se venden estas herramientas, podemos encontrar cualquiera de ellos. De hecho, hay algunos que funcionan muy mal, otros petan al arrancar, otros funcionan bien, otros tienen algún ataque más avanzado, pero nos fijamos ahí todos los que deseemos y más. O sea, es muy fácil encontrar todos ellos. Entonces, algunos de ellos también implementan ataques que son un poco más interesantes, ¿no? Por ejemplo, ataques de amplificación o de reflexión, ¿no? Que también se llaman, utilizando el protocolo DNS, que al final es intentar multiplicar por mucho tu petición para simular que tienes muchas máquinas. Al final, por ejemplo, una petición DNS que hacemos, pues dime información de whitehouse.gov. Pues puede ser una petición que son 86 bytes en la petición, pero como Whitehouse.gov utiliza DNSSEC y un montón de datos que tiene en su registro DNS, pues igual la respuesta son 1000 bytes. Pues lo que hacemos es utilizar todos los servidores que podemos hacer peticiones DNS en Internet para lanzar esas peticiones espufeando la IP de origen para que el ataque le vaya a la persona que está haciendo detrás. Entonces, ese tipo de ataque sí que lo implementan algunas herramientas y también cosas más interesantes, aunque también antiguas, como Slowris, que es el animal favorito de Fran de la jungla, si habéis visto, que le aparece ahí muchas veces, que son ataques de intentar mantener conexiones abiertas, sobre todo contra Apache, que es contra lo que mejor funciona. Rudy, que es Are You Dead Yet, que también es parecido, jugando con los rangos de la cabecera HTTP, el campo range, para intentar engañar al servidor web para que se quede bloqueado. Apache Killer y sobre todo también ataques de regulación SSL para intentar también hacer que la CPU del ordenador que haya en el otro lado, pues intentando ejecutar o procesar muchas peticiones SSL, también se ponga al 100% y se quede bloqueado. O sea, todo eso también empieza a haber herramientas que lo empiezan a meter. Pero a mí lo que más me gusta de todo es una herramienta que se llama Xerxes, que es de una persona que se llama The Jester, que es yo le denomino un hacker patriótico, que es una persona de Estados Unidos, un antiguo militar, que realiza ataques contra webs de la yihad islámica, contra cualquier persona que se meta contra los militares norteamericanos. Entonces, él se ha creado su propia herramienta, que lo que me gusta de su herramienta es, bueno, aparte de que usa Tor para ver que no sea fácil ver de dónde proceden las peticiones, aunque tiene el problema de la lentitud de Tor, utiliza las redes sociales para, cada vez que tira una página web, para hacer una navegación del servicio, pues lo publica en Twitter, lo publica en Facebook, con lo cual es una forma también de propaganda muy interesante. Entonces, esta persona ha hecho su propia herramienta, utiliza Slowloris, utiliza Rudy, utiliza Apache Killer, utiliza peticiones normales, y es ahora mezclando el tema de Tor y mezclando también el tema de las redes sociales, con lo cual veo que es algo bastante interesante que próximamente muchos grupos empezarán a utilizar. Así que, como conclusión, en el caso de que alguna vez sufráis un ataque de negación de servicio y estéis sufriendo una extorsión, que os pidan dinero por ello, no paguéis nunca, porque lo que sí que yo he visto también es que el que paga le siguen atacando porque saben que va a pagar más. O sea, ese es el problema, que te ven como débil y entonces te van a atacar más porque sabes que vas a pagar, ya sea 1.000 euros ahora, 1.000 euros al día siguiente, etcétera. En el caso de que tengáis algún tipo de extorsión, buscad asesoramiento, porque sí que hay soluciones como Cloudflare que te puede proteger de cierta manera, o incluso hay otro tipo de soluciones para intentar ser atacado y que tu web no sufra y siga viva en Internet. Por supuesto, denúncialo, puesto que es totalmente ilegal. Y desde el punto de vista legal, lo que sí que he visto es que la ley obliga a resistir frente a la extorsión, es decir, si pagamos, pueden denunciarnos también por colaborar con el delito. Y en el caso de que realmente estemos sufriendo alguno de ellos, denunciemos a la Guardia Civil, a la Policía Nacional, o en el caso de que seamos de otros países, a la policía que sea necesaria, porque realmente es algo que está pasando cada vez más. Ya digo que en Rusia es algo muy común, en Alemania ha sido muy común hasta que han detenido a esta persona de Bangkok, y en España todavía no se está viendo, pero puede que lo veamos en los próximos meses. Así que, muchas gracias. Ya está. Enhorabuena, David. Me mosquea mucho que sepas que uso Cloudflare, pero al margen de eso, me ha sorprendido no ver HTTPS en la gráfica de los puertos más usados. ¿No se ataca realmente el 443? No, en este caso de Deep Jumper no,
no tiene ni librerías SSL ni nada. Al final piensa que está haciendo un paquete HTTP directo. No tiene nada. Yo creo que es porque al final el ataque es más lento. Es decir, no puedes mandar tantos paquetes de forma masiva o en paralelo. Y no, realmente en ningún ataque he visto que se atacara SSL, que es algo extraño. Pero... Vale, gracias. Buenas, bueno, enhorabuena por la charla, por supuesto. Una cosa que me ha sorprendido también es que, bueno, como por ejemplo en la presentación anterior se estaba hablando en el Chrome Hack, en la extensión, tenía cuidado de no dosear la página, digamos, sin querer. ¿No has visto ningún caso de un doser que se dedique a fucear parámetros, por ejemplo, para tirar la web, que igual es otra forma de acabar haciendo un DOS a la web en vez de simplemente peticiones GET, que por supuesto si tienes 5.000 máquinas pues sí puede ser más fácil, pero muchas veces acabas doseando una web sin querer, haciendo algunas pruebas y tal. Me sorprende que no hayas visto pues eso, esa gente que se dedique, que meta en esa lista de, digamos, al final es como un exploit kit que tiene sus pruebas y que no haya ninguna que sea eso, pues coger los parámetros de alguna de las URLs y empezar a fucear a saco hasta que se caiga la web. No, o sea, este grupo o este malware no hacía ese tipo de cosas de fusear ningún tipo de parámetro. Lo que sí que vi en algunas pocas veces, lo que he comentado, de que hacían peticiones a los buscadores de la página para cargar más a la página, pero realmente no jugaban ni con los parámetros, sino que iban más a lo bruto, a hacer pues, peticiones volumétricas muy grandes, voluminosas, y a ver si podían tirar la página, pero no hacían nada así especial. Yo creo que al final ellos se basaban en eso, en tener muchas máquinas infectadas, lanzar los ataques y no iban un poco al grano fino. Yo, cada vez que leo algo acerca de Denial of Service distribuido, siempre me sorprende la cantidad tan pequeña de máquinas que se necesitan para hacer un ataque efectivo. De la orden de 40, 50 máquinas y ya estás hablando de un ataque más o menos serio, ¿no? A lo mejor no tiras Repsol, pero bueno, sí puedes tirar algo mediano. Cada uno de estos ataques de los que estás hablando, ¿qué número de máquinas las está efectuando? ¿Hiciste estadísticas en ese sentido? Sí, o sea, no podía ver claramente cuántas máquinas había en el panel de control porque no tenía acceso al panel de control, solo podía sacarme los comandos. Pero sí que viendo algunas páginas que habían atacado, me puse en contacto con ellos y me mandaron sus logs. Y, por ejemplo, en el caso de las neumáticos, de la página de neumáticos, que eran de Austria, me mandaron los logs, estaban cerca de 1.000 máquinas, estaban haciendo ese ataque. Pero es verdad que páginas, o sea, servidores que tengan poco ancho de banda, con muy pocas páginas, lo pueden tirar fácilmente. De hecho, en los foros, cuando se anuncian, incluso dicen que con algún tipo de ataque especial, pues con 5 máquinas, pues tirar una página pequeña y con 100 máquinas pues tirar ya una página mediana. O sea, eso sí que se anuncian pues un poco combinando estos ataques, combinando otros ataques más avanzados y también utilizando sobre todo las técnicas de amplificación. O sea, ahí sí que se está viendo que ahí sí que incluso una persona desde una DSL si es capaz también de realizar un ataque bastante masivo si utiliza un montón de servidores DNS amplificando las peticiones y spoofeando la IP origen. ¿Sí? Vale. Enhorabuena por la charla. Y quería saber, has dicho que monitorizas la web de control y demás. ¿Cómo descubres cuando sale una nueva centro de control? Pues eso lo hacía de varias formas. Uno, o sea, buscando en las páginas web típicas donde te puedes descargar, pues busca, por ejemplo, en ThreatExpert. Como sabía cómo es el comportamiento del malware, pues puedo buscar dónde está, o sea, nuevas samples que pueden aparecer. En páginas como URL Query, también pues mirando los black holes que iban apareciendo, pues a ver qué te descargabas. Y luego también en Virus Total, como también se pueden hacer búsquedas, pues también podía bajarme si un antivirus lo marcaba como esta familia de Jumper. Entonces, digamos que era un mix de todo. O sea, en algunos casos, por ejemplo, en lo de URL Query, todos los black holes que utilizaba, pues había varios al día que aparecían, pues algunas veces aparecía Jumper, entonces podía analizarlo. Y luego en los foros, donde también se hablan de venta y compra del propio bot, también a veces aparecían y publicaban este tipo de cosas. Y luego sabéis que también hay personas individuales, como seguro que conocéis a los de Malware Crusaders,
¿no? De ese tipo de personas hay muchos que lo que hacen es publican todo lo que encuentran. Entonces también hay blogs, hay twitters de ciertas personas que muchas veces publicaban este tipo de datos. De hecho hay un blog que se llama creo que bothunter.blogspot, donde es una persona también que sigue también mucho de cerca a estos grupos y también publicaba muchos samples nuevos, etcétera. Es decir, era un montón de fuentes y yo cuando veía algo nuevo analizaba cuál era el panel de control y entonces ya empezaba a monitorizarlo. Hola, gracias por la charla. Yo quería preguntar cómo reaccionan los proveedores de hosting y servicios como Amazon, por ejemplo, a este tipo de ataques. Si puedes contar con su ayuda, si llegas a ser un cliente inconveniente, incómodo y te prefieren fuera, o qué ocurre, ¿no? Es muy buena pregunta. La verdad es que yo la experiencia que he visto es que las empresas de hosting pequeñas hay de dos tipos. Unas que son súper personalizadas y te ayudan un montón y te intentan pues darte rápidamente otras IPs para que puedas sacar tu servicio en otras IPs. Pero esas hay pocas. Hay otras que pasan de ti y encima estás fastidiando a muchos más clientes porque puede que en tu misma IP haya muchos otros servidores virtuales o virtual host, con lo cual estás fastidiando a un montón de gente, con lo cual incluso luego pues te intenta penalizar el propio hosting. Y luego en las hosting grandes también hay de todo. Generalmente los hosting grandes sí que tienen ya contratados servicios de antidenialización de servicio distribuido, dependen de ellos, no todos. Entonces, los que lo tienen, pues ya tienen la protección, con lo cual es más difícil que les hagan daño. Y los que no lo tienen, pues en el caso de grandes proveedores, pues generalmente pasan totalmente el tema, no se enteran, les mandas correos y no te responden. Es decir, es un mix. Yo creo que no hay algo generalizado. Hay algunos que se portan muy bien y rápidamente te ayudan y te protegen, y hay otros que pasan del tema e incluso te pueden penalizar cobrándote más dinero por haber fastidiado a muchos clientes. Un comentario. A nosotros nos dosearon la web y nuestro proveedor, por decirlo de alguna forma, nos baneó. Y hay que entender la diferencia entre tráfico incoming y outgoing, ¿eh? Y nos pusieron un veto porque éramos nosotros los que sacábamos el tráfico. Y estuvimos 2 días con un cabrito que nos estaba dando bien. Sí. Bueno, enhorabuena porque está bastante bien la charla. Espera, ¿dónde estás? Que no te veo. Aquí. Ah, vale. La verdad es que el tema de los ataques de DDoS es una cosa, a mí por lo menos que me preocupa bastante como sysadmin, principalmente porque es el ataque más efectivo y más fácil. O sea, no hace falta tener ningún conocimiento para hacerlo. Y eso hace que, por ejemplo, a mí me preocupe cuando a lo mejor me llega un mensaje de Telefónica o cualquier operador y me dice, hombre, tu ADSL te vamos a subir de 3 megas a 6 megas o de 6 megas a 10. Y lo primero que estoy pensando, digo, madre mía, todo estamos yendo a peor. O sea, somos conscientes todos de que va a llegar un momento en el que, bueno, de hecho hay un load ya de 100 megas, ¿no? Creo que ONO tenía, y bueno, eso hace que digas, hostias, o sea, como un ordenador de estos está infectados, con 4 ya te tumban, no hace falta que... Entonces, pues bueno, una de las cosas que sí que quería saber era, bueno, o preguntar o a modo de reflexión y decir, ¿qué podemos hacer para detenerlo? Además de bueno, medidas como la de estas páginas que has dicho, yo creo que esto es prácticamente responsabilidad 100% de los ISPs, que deberían hacer una especie de control de outbound y ver este tráfico y canalizarlo. Lo que no puede ser es que haya infecciones en equipos, por ejemplo, 100.000 equipos de Yachtel o algo así, y que se permita que ese tráfico esté saliendo, porque ese tráfico gente se puede detectar. De hecho, aquí, vamos, si existe Mediaflare, habrá una forma de detectarlo, ¿no? Sí, o sea, realmente el problema es que realmente en los ataques aparecen IPs y máquinas de muchos diferentes ISPs a la vez y de muchos países, es decir, no es fácil de bloquear, aunque sí que coincido contigo que los ISPs tienen parte de responsabilidad, ¿no? Y de hecho, pues tienen que también tener medidas internas para detectar cuando hay ataques de ese estilo dentro de sus redes, pues para poder bloquearlo. Entonces, eso sí que hay ISPs que lo están haciendo, hay otros que no, pero sí que es verdad que es la principal barrera de detección y de bloqueo es que el propio ISP detecte qué máquinas están. Lo único, ahí está el problema de siempre, el problema de la remediación. Es decir, tú puedes identificar que tienes un montón de máquinas infectadas en tu red que están participando en ataques, pero ¿cómo consigues luego limpiar esas máquinas? O sea, las puedes bloquear, pero
digamos que ahí no estás parcheando el problema, no estás quitando todo el problema. Pero sí que es verdad que los ISPs, de hecho, están poniéndose las pilas y muchos ISPs, como nosotros, también tenemos máquinas dentro de la red para detectar ese tipo de ataques. La última pregunta. Hola, antes de nada, bueno, enhorabuena por la charla. Una pregunta. Yo tengo visto para otros servicios, a gente que ofrece denominaciones de servicio por encargo, ¿no? Por ejemplo, en temas de voz IP vi alguna noticia que decía eso. Pero nunca conseguí encontrar ni en un foro, ni en Undernet, en el canal CC Power, ni nada, a nadie que de verdad los ofreciera. ¿Tú de casualidad viste algo mientras estabas buscando eso? ¿De voz sobre IP? Sí, no, sobre a otro servicio, o correo, por ejemplo, que te dosaran el correo, te ofrecieran dosar un correo o un servicio. Destinado, realmente los servicios que ofrecen son como genéricos, es decir, tú puedes atacar un puerto al que tú quieras, es decir, no tiene que ser el puerto 80, pues atacar cualquier puerto, pero no he visto servicios que digan especial para voz IP, claro. No he visto nada de ese estilo. No, porque hacer una petición GET, no, por ejemplo, no valdría, vamos. Claro, pero bueno, ser un en paquete este caso, de IP, sí, por ejemplo. Podrían ser otro tipo de ataques que sería contra un puerto y lanzar otro tipo de peticiones, pero no he visto nada que digan concretamente contra voz sobre IP. Eso no. Vale, eso curiosidad, gracias. Pues nada, muchas gracias.